Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! La tecnología cambia muy rápidamente, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial, y las empresas deben de estar adaptadas a las innovaciones más recientes. Uno de los campos donde las compañías necesitan personal capacitado con mayor urgencia es en inteligencia artificial generativa y en concreto en perfiles de prompt engineering. Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología y hoy vamos a hablar de la evolución del perfil de prompt engineering y de la multitud de formaciones que te guían hacia el manejo efectivo de esta habilidad. Para ello me acompañan Leticia Martín Fuertes, lingüista computacional en Paradigma Digital, y José María Hernández, Generative AI Strategies, también en Paradigma. Leticia, José María, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Yo también bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber sacado este ratito casi en plenas vacaciones. Bueno, como he comentado en la introducción, existen multitud de formaciones que permiten a perfiles como filólogos, traductores, lingüistas, dar el salto a este perfil de prompt engineering. Es verdad que estas carreras que he comentado no son técnicas y como primera pregunta me gustaría que me contestarais, según vuestra experiencia, ¿cómo se enfrentan estos perfiles al cambio de rol y si es difícil la adaptación a este nuevo perfil de prompt engineering? Pues bueno, en realidad para mí no es tan grande el cambio de mentalidad, ¿no? Porque sobre todo si pensamos en programación orientada a objetos, que es lo que un poco a lo primero a lo que aterriza un lingüista computacional, pues muchos lingüistas ya venimos acostumbrados a pensar en categorías, clases, instancias. Entonces, solo, aunque sea con muchas comillas, porque tampoco estoy diciendo que sea una tarea fácil, ¿no? Habría que aprender a expresar todo eso pues en código, que es las herramientas que maneja la gente que programa para poder trabajar con ellos. Yo discrepo un poco porque sí que veo un salto, al menos ver más los saltos y no que estemos ya completamente preparados cualquier lingüista para la programación. Al principio asusta un poco llegar a tu primera clase donde ves Python o tu primer tutorial y ver esa pantalla ahí esa pantalla negra llena de palabras en inglés, con colorines, con indentaciones, que no sabe para qué es cada cosa. Y sí que creo que el lingüista tiene que tener, que no todo lingüista está preparado para hacer el cambio y que sí que tiene que haber tenido previamente un interés pues, por el mundo de la tecnología, etcétera, porque normalmente un lingüista tiene una visión más sobre la literatura, etcétera, o la formación de la lengua que es en sí sobre la literatura. Y en cuanto al cambio sobre la tecnología. Y en cuanto al cambio de lo que estamos viendo, de que ahora mismo no hay lingüista computacional al que no se les requiera un conocimiento de prompt engineering, sí que a este rol le ha resultado más fácil interactuar con los Large Language Models, con ChatGPT, con Mistral, por ejemplo, que a otros roles que se pueden ver beneficiados de esta tecnología, como gente de recursos humanos, en marketing, que sí que les está costando más un poco, o por lo menos lo que hemos percibido de nuestro entorno, adaptar esta tecnología y usarla en su día a día para agilizar procesos. Entonces sí que creo que el lingüista computacional tiene mucho camino hecho a la hora de integrar esta tecnología. Sí, es verdad que el salto que has comentado a la programación siempre asusta, ¿no? Cualquier perfil que no sea técnico, aunque sea con lenguajes, pues eso como Python, ¿no? Que sí que es verdad que son más agradables, digámoslo así, a la hora de aprender, ¿no? O de empezar a aprender por primera vez a programar. Y aparte de la programación orientada a objetos, que ya lo habéis comentado, ¿qué otros conocimientos técnicos debería de tener o ayudan a un lingüista computacional para dar este salto, ¿no? a Prompt Engineering? Pues
Bueno, en cuanto a lenguajes, para hacer programación orientada a objetos, Python es pues el más extendido, la verdad, en procesamiento de lenguaje natural. Pero bueno, R también, cuanto más puedas saber de Python y de R también, mejor, porque también tiene sus cosillas que se pueden hacer. Y luego, claro, también hay que estar familiarizado con las técnicas de NLP, ¿no? Las más famosas o básicas al menos, pues como pueden ser la tokenización, lematización, post-tagging, que es etiquetar partes de la oración, ¿no? Decir que es un sustantivo, que es un adjetivo, que es un determinante, o la extracción de entidades nombradas, que se llaman, pues decir que es un lugar o que es una persona y todo esto. Porque también van a ser parte de tu caso de uso y tienes que entenderlo y saber cuál es la solución que estás dando, ¿no? Y luego todo también conocimiento de Machine Learning y usar las librerías asociadas o conocerlas, saber qué se le puede pedir a un sistema de Machine Learning y qué no, y de qué partes se compone, ¿no? También todo suma, ¿no? Y bueno, luego lo que pasa es que en informática hay un montón de tecnologías periféricas a cualquier disciplina. Y en procesamiento del lenguaje natural pues tampoco es una excepción. Entonces también todo lo que sea manejar bases de datos, preprocesar datos, analizar los datos o manejar tecnologías cloud o bueno, gestión de versiones, en fin, hay bastantes cosas que no tienen que ver directamente, pero sí que ayudan mucho, también aportan un montón al currículum, digamos. Sí, yo creo que al lingüista computacional lo que se le pide en un primer nivel es un conocimiento de Python reducido, que sea capaz de entender, digamos, lo básico que pueda escribir un programador. Es cierto que desde mi experiencia personal no es en el lingüista computacional en el que recae la tarea del código o No. del desarrollo del código, sino que es más bien una persona que ayuda en las tareas lingüísticas y que tiene que ser capaz de entender ese código. Y eso evoluciona en cuando ya te conviertes en un rol más senior, en ser tú el que hace ese código o buena parte de ese código, aunque luego la parte de llevar la producción o la parte mucho más técnica o conectarla con contenedores, etcétera, sí que siga cayendo en el tejado del ingeniero. Y mencionar pues algunos conocimientos técnicos muy específicos, como conocer la librería NLTK o la librería Spacey o Stanford NP, que son las librerías que te ayudan en concreto a realizar esas labores lingüísticas, automatizar las labores lingüísticas. Y cuanto más cerca estás de las labores que hace un ingeniero de NLP o Machine Learning, más en conexión estás con el resto del proyecto y del equipo. Entonces, es que nunca puedes dejar de aprender. Siempre hay una tecnología nueva o otra tecnología periférica, como mencionaba Leti, que debes aprender para estar en completa sintonía con lo que te rodea. Y sí que desde Paradigma, pues por ejemplo, tenemos hacemos mucho hincapié en las tecnologías cloud, están en nuestro core, y en las integraciones con AWS, Google Cloud, Azure están a la orden del día. Entonces sí que ya conocer otras tecnologías periféricas se está convirtiendo en algo indispensable. Has comentado, José María, algunas de las librerías. Has comentado TensorFlow, PyTorch. ¿Alguna más que quieras, o Leticia, alguna más que quieras destacar? Existen otras menos conocidas como TextBlob, que es muy útil para el análisis de sentimiento, que ya he mencionado antes, Leti, algunas de las disciplinas relacionadas con la lingüística computacional en general, y es el análisis de sentimientos, por ejemplo, se usa muchísimo en reviews de cualquier establecimiento, evento, etcétera, para obtener información de cuál ha sido el feeling general de la audiencia o del comensal, etcétera.
Y esta librería TextBlock está muy bien para esas funciones. Y existen otras muchas dentro de Machine Learning, como TensorFlow o PyTorch. Y no sé si a Leti se le ocurre algo más específico para el desarrollo de IA generativa. Sí, para IA generativa, el framework un poco que se está imponiendo es LangChain. O sea que también todo lo que puedas aprender de cómo funciona, cómo conectarte a LangChain y cómo usarlo para conectar LLMs y todo eso, eh, va a venir bien. Eh, Luego, Langfuse también para eh, gestionar los prompts y los datasets de evaluación y demás. No sé si es tan popular como LangChain, pero es una bastante fácil de usar, que se está desarrollando muy rápido, tiene una comunidad enorme. Entonces, esa también es otra librería que conviene estudiarse. Sí, yo creo que desde Paradigma ya hemos visto, ya tenemos webinars, creo que hizo uno nuestro compañero Oscar sobre LangChain y la verdad que es el que se está imponiendo 100%. Yo creo que a nivel europeo Langfuse tiene un poco más de aceptación debido a que LangChain no tenía el GDPR aprobado, pero desde que LangChain cuenta con GDPR aprobado, sí que está ganando terreno, pero las funcionalidades que ofrece LangChain sí que son abismales, va desde citations, implementación de tools, de agentes, así que sí que yo creo que es la librería principal que alguien que quiera pivotar al desarrollo de aplicaciones de IA generativa debe saber, por lo menos conocer. Es verdad que nuestro compañero Oscar Ferrer ha dado un webinar. Vamos a dejar en la descripción el link para, como tú bien dices, si alguien más quiere profundizar, pues que pueda hacerlo. ¿Y cómo es el día a día de un lingüista computacional? ¿Cuáles son las tareas que hace? Bueno, pues aquí podemos hacer una lista bastante larga, ¿eh? Yo, yo a las cosas que me he dedicado y también que veo que, viendo lo que mis compañeros hacen, pues una muy típica es que en algún momento de tu carrera te toque anotar que parece, bueno, y es una tarea un poco tediosa, pero que también eh, puede ser bastante curiosa, no sé. Bueno, anotar viene a ser revisar y etiquetar datos lingüísticos, ¿vale? Puede ser etiquetas de todo tipo, pero normalmente siempre es para entrenar y mejorar modelos de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Yo he llegado a tener que anotar una lista de deportistas en cuanto a su género y en cuanto a si estaban vivos o muertos, por ejemplo, para que se generase bien el adjetivo, por ejemplo, pues que diga Carlos Alcaraz es un tenista español y que no lo diga en pasado porque está vivo y que lo diga en masculino, ¿no? Entonces, esa es una gran tarea. Uh-huh. Luego otra puede ser la evaluación, porque siempre, y creo que además ahora con IA generativa más, los sistemas de NLP tienen outputs que hay que revisar para ver si todo funciona como debe y si hay fallos, detectar el fallo y si se te ocurren soluciones, pues proponer posibles soluciones, porque también hay cosas más técnicas o así que no sabes, no tienes por qué saber muy bien cómo funciona al detalle, pero otras en las que sí que se te ocurre es que mira, aquí hay solo adjetivos y estamos tratando sustantivos, pues está claro que aquí hay que hacer algo. Cosas así, ¿no? Uh-huh. No sé si seguir o que José María diga unas cuantas porque Sí, ya sí. digo que Venga. puede ser La muchas anotación, la anotación siempre deja anécdotas curiosas. Yo me acuerdo, Leti y yo tenemos un background similar en vidas pasadas y en empresas pasadas, y a nosotros, como caso curioso, nos tocó anotar la canción de Rosalía Despechada al día siguiente de que saliera porque la gente la estaba pidiendo y el asistente aquel no sabía lo que Fíjate. era Despechada, entonces tuvimos que hacerlo
deprisa y corriendo en una mañana. Entonces eran 1000 oraciones como la gente podía pedirle al asistente esa canción en concreto. Y sí que es cierto que es una labor muy tediosa la de anotar y que te suele tocar sobre todo al principio de la carrera cuando entras al mundo laboral. Después, localizar es otra de las gran partes parte que puede hacer un lingüista computacional. En grandes proyectos, ya hablamos de Alexa, Siri, normalmente vendrá una base en inglés de un equipo que esté localizado en Reino Unido, en Estados Unidos, en Irlanda, y te toque traducir, que el término exacto es localizar, a otras regiones, es decir, a España, a países específicos de Latinoamérica, a español neutro, o mal llamado neutro, porque no sabes estar neutro, y podríamos tener una discusión puramente lingüística, y adaptar expresiones, adaptar palabras a otras variantes del español. Pues, por ejemplo, la palabra maletero en España es cajuela en unos sitios de Latinoamérica y baúl en otras. Entonces, el usuario final, dependiendo del idioma o de la variedad del idioma en la que tenga configurado su dispositivo, tiene que ver el resultado que espera en su lengua decidida. Y esto entra ya en la parte de NLG, que creo que voy a darle paso a Leti porque tiene muchísima más experiencia que yo en ese campo y es toda una experta en eso. Así que si nos quieres contar qué es NLG. Sí, generación de lenguaje natural es NLG y es todo lo que conlleva crear textos, ya sea de forma más manual o más automática, porque siempre que las cosas se puedan automatizar en software, se automatizan, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, los textos que forman parte de asistentes y chatbots, que tiene su miga, porque al fin y al cabo se trata de diseñar respuestas coherentes y contextualmente adecuadas, ¿no?, para interactuar con los usuarios. Pues para ello se usan herramientas como puede ser Dialogflow de Google, Watson de IBM o Luis de Microsoft, así que son más UIs más visuales y más fáciles de usar, pero bueno, esas son las más conocidas, pero se puede hacer de 1000 maneras y muchas veces cada empresa tiene su librillo. Y también es una tarea pues gratificante porque ya no es solo anotar, o sea, tiene lo de ser lingüista computacional tiene un poco la parte más aburrida de todo lo de anotar y evaluar, pero en estas partes sí que te puedes poner un pelín creativa dentro de que tienes muchas restricciones porque tienes que ir a un mercado, dar una solución concreta, como que no puede decir cualquier cosa, ¿no?, el asistente, pero sí que puedes pues decirlo de una manera o de otra y ahí puedes pensar un poquito más, o sea, es más creativo, sí, en esa parte Sí, mola más. yo estoy completamente de acuerdo, sobre todo en la parte de lo gratificante, de anécdotas de te compras un dispositivo móvil, configuras el asistente de voz y el texto que está ahí, que estás leyendo, lo has escrito tú, de ir a tu Sí. portátil y decir, joder, si es que esto lo escribí yo hace 2 meses, ¿qué hace aquí? Y es una parte muy, muy interesante. Y esa G de generación es lo que parece que los LLMs se van a apropiar, que Sí, ya lo van a generar ellos. Entonces, ahí ya entra otro punto que es la generación pues, de scripts, ¿no? De ahora te doy yo un intent, te doy un prompt que es mi intención, lo que se conoce como intent en el U, y lo pasamos y ya se delega la generación de esa respuesta, ya no está hardcodeada, por decirlo así, o mínimamente codificada, sino que se delega al 100% a un LLM que, siguiendo unas reglas, tiene que responder. Y ahí entra pues la generación de scripts para automatización de tareas. Yo recuerdo un caso de un proceso que llevaba una mañana en vidas pasadas, que había que copiar un código, pegarlo para varias localizaciones, para varios idiomas europeos, y se hizo una automatización en la que el código lo hacía automáticamente varias veces en la mañana sin tener que tener a una persona ahí
bastante automatizado. Entonces, suele ser, por mi experiencia, una tarea que recae en el lingüista, que ve un proceso en el que él dedica tiempo y ve él mismo que eso se puede automatizar. No entra ahí los ingenieros, etcétera, no es parte del proyecto, es algo que te ayuda a ti en ese proyecto a ser más rápido, a ser más productivo y después lo puedes extrapolar a otros proyectos. Entonces sí que yo creo que esas son a grandes rasgos los cuatro grandes puntos del lingüista computacional: anotar, evaluar, localizar, desarrollar estos scripts y escribir los textos para que el usuario final lea o escuche eso que tú has escrito. Entonces no sé si Leti quiere añadir algo más sobre esta parte de las labores de un lingüista computacional en su día a día. No, los scripts es verdad que a mí me ha pasado ya varias veces de el primero que creo es volcarme los textos al formato específico que me viene a mí bien porque es donde reviso más cómodamente, ¿no? Eh, porque empiezas a revisar y dices, vale, estoy siempre haciendo lo mismo, copiando de aquí, pegando aquí, no sé qué, cambiando aquí el tamaño de la celda o lo que sea, y dices, vale, todas estas cosas que yo estoy haciendo habitualmente y que son tareas mecánicas y que no me aportan nada y tal, voy a hacer el script para que me lo genere con un clic, digamos. Ujú. Para que te facilite, ¿no? Esa parte, que es como muy mecánica, ¿no? Claro. Ujú. La verdad es que creo que has comentado, Leticia, en un par de ocasiones como que era aburrido, pero es verdad que habláis con una pasión que no transmitís aburrimiento, ¿eh? Al contrario. Luego ya no sé cómo será el día a día, ¿no? Pero no es lo que transmitís cuando estáis hablando de eso, la verdad. Bueno, la inteligencia artificial lleva mucho tiempo con nosotros y con nosotras, pero de repente aparece la IA generativa. Entonces, además de todas estas tareas, ¿no? que habéis estado comentando, anotar, la evaluación, localizar, etcétera, debido a este boom que comentaba de la IA generativa, ¿cuáles más tareas han añadido o cómo ha evolucionado este rol de lingüista computacional? Yo creo que, mira, un ejemplo. Hace poco me habló un chico que yo no conocía por LinkedIn preguntándome que si existe alguna formación de prompt engineer, que él no la conoce. Y yo creo que es una habilidad más que una profesión. Por lo menos en búsquedas que puedes hacer en portales de empleo, no existe o existe muy poco prompt engineer que se busque prompt engineer, al menos en Europa. En Estados Unidos sí que personalmente he visto algún caso en el que se requiere este rol en concreto como rol y no como habilidad. Entonces sí que es una persona. La evolución se basa en estar al día de la actualidad, porque es un campo muy cambiante donde OpenAI saca hoy una cosa y Google le responde con otra mañana. Entonces tienes que estar al tanto de todo, sobre todo si trabajas con diferentes providers de cloud y de tecnologías de IA generativa. Y el campo últimamente está evolucionando, digamos, en estos últimos 2 meses a no code. Sí que se está imponiendo ciertas técnicas dentro del prompt engineering y los proveedores de cloud están centrándose en que gente no técnica, lo que le facilita mucho el camino a lingüistas computacionales recién iniciados, puedan lanzar evaluaciones, puedan hacer racks, que igual nos mencionamos luego, etcétera. Eh, y yo creo que ahí es donde va el rol del lingüista computacional, a ganar una habilidad que pueda aplicar en su trabajo día a día. Sí, yo estoy de acuerdo en que es más una habilidad que un rol entero. Hombre, a lo mejor una empresa muy grande que tiene muchos prompts que gestionar y tal, pues puede haber una persona que solo se dedica a eso, pero también empresas muy grandes hay pocas, así que es más bien que se añade una tarea más al listado anterior que hemos hecho, que es la de crear el prompt, revisarlo, testearlo, modificarlo si hace falta, etcétera, ¿no? Ser un poco el guardián de ese texto tan importante en IA generativa que es el prompt. Y luego, pues sí, hay veces que ves ofertas de trabajo con el nombre de prompt engineer y ya te metes y ves
cuando ves las funciones ves que es lo que antes era un lingüista computacional, pero que además de todo lo anterior pues tiene que tener nociones de IA generativa, pues bueno, las suficientes para poder trabajar con ese prompt. Sí, yo creo que entra también aquí lo que has mencionado, el versionado, sobre todo, que con cambiar poco de un prompt extenso ya te cambia bastante el Sí, output. Entonces ahí sí que entra ya algunas herramientas que hemos mencionado antes y que el prompt engineer tiene que estar ahí ya al tanto del versionado, del testeo. Ujú. ¿Y qué herramientas serían, qué herramientas de IA generativa son las que más se utilizan en vuestro día a día? bueno, pues ya las hemos comentado un poco en realidad. La librería de LangChain, que es que yo creo que es un must, y luego LangFuse para la gestión de las versiones de los prompts y los datasets de evaluación, que yo creo que es de las que más se usan también. Porque como dice José María, el prompt pues no es un texto estático, tiene que, bueno, pues como cualquier texto en software en realidad, tienes que tener sus versiones, cómo ha funcionado en cada ejecución y quedarte con la que más, la que mejor funciona en cada caso, eh, para, para pulirla y trabajar sobre esa. Sí, la verdad es que se han visto casos curiosos sobre el mal manejo de prompts o el mal manejo de la creación de una aplicación del LM. Recuerdo el caso de Chevrolet en Estados Unidos que hizo un chatbot con IA generativa para su web y estaba basado en GPT-4, que por aquel entonces era de pago dentro de ChatGPT, y la gente lo usaba como si fuera ChatGPT normal. Le podías preguntar cualquier cosa que no tuviera nada que ver con la empresa. Y, y últimamente, últimamente y desde que los LLM se han apificado y tienes acceso a través de la consola, etcétera, está la lucha eterna entre el fine tuning y los sistemas RAG que están a la orden del día, pues para que recupere información normalmente de índole privada. Como hemos mencionado también el post de Oscar, pues también tenemos un webinar sobre Langfuse en el que explicamos un poco el funcionamiento, aunque hemos de decir que Langfuse evoluciona a unos niveles estratosféricos. Esta misma mañana hemos estado viendo unas nuevas actualizaciones que tenía para la evaluación mediante modelos, así que es un ejemplo más de lo que tiene que estar el lingüista computacional. Sale y ese mismo día o esa misma semana tienes que estar ahí al quite. Ujú. Vamos Sí. a... Perdona, Leticia, dime. No, nada, iba a decir eso, que bueno, en IA generativa es la norma, que Ujú. lo que funciona una semana, al mes siguiente ya hay otra cosa que funciona mejor. Pero bueno. Nada, decía que dejaremos en la descripción también otro link a Langfuse para que lo tengan nuestros oyentes y nuestros oyentes de referencia. Y me ha gustado también, no sé si lo has comentado tú, José María o Leticia, ese apunte que habéis dado, ¿no? que prompt engineering es una habilidad, porque hace poco escuchaba en un podcast, Monos Estocásticos, no sé si lo conocéis, bueno, es un podcast Sí. que está muy bien, y entrevistaban a una experta en IA generativa y hablaban justo del prompt engineering, ¿no? Porque es verdad que aquí en cuanto sale algo nuevo ya hay másters en prompt engineering, todo, ¿no? Y entonces le preguntaban un poco como si iba a ser una carrera, ¿no? Al uso. Y ella explicaba a esa chica, que no recuerdo ahora mismo el nombre, también voy a buscar el link y lo voy a dejar porque es que fue un episodio muy interesante. Explicaba lo que habéis dicho, ¿no? Que es más una habilidad, ¿no? Que complementa a unos conocimientos pues previos, ¿no? Que los habéis definido perfectamente durante el episodio y me ha gustado, no sé quién de los dos lo habéis comentado, pero me ha gustado ese apunte porque bueno, me parece muy real, ¿no? Pues nada más, José María, Leticia, nada, agradeceros de nuevo pues vuestro tiempo aquí. Me ha gustado mucho hablar con vosotros y con vosotras, la verdad es que he aprendido un montón
y repito que lo contáis todo con tanta pasión que yo no me pongo ahora a estudiar lingüística computacional porque a mí no me da la vida, ¿no? Pero sí que espero que pues a todas las personas y creo que todas las personas que puedan tener un pequeño interés en el tema, estoy segura que a raíz del episodio de hoy pues va a ser como una semillita, ¿no? Que les ayude a investigar más y a profundizar. Y nada más, muchísimas gracias también a nuestros oyentes por haber estado aquí con nosotros y con nosotras y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias, chao. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.